Buenas noches, compañeros. Vamos a revisar hoy los recursos de la semana número 2 del módulo 14 llamado Universo Natural. Mi nombre es Abril Servín Quesada y soy la facilitadora del grupo módulo 1, campus 3, grupo 1, 040. Entonces, vamos a empezar. Durante esta semana vamos a estar revisando varios recursos muy interesantes. El primero va a ser lo referente a la tabla periódica, donde vamos a aprender de sus características, de sus propiedades, de toda la información que nos proporciona. También vamos a ver un poco del tema de energía. ¿Por qué ver el tema de energía en este módulo? Porque la química es la ciencia que estudia la materia y la energía y pues era indispensable tomar en cuenta este tema. Y vamos a trabajar con nomenclatura de compuestos orgánicos e inorgánicos, que se refiere a cómo se nombran los diferentes compuestos que existen. La primera actividad integradora que vamos a trabajar es del Big Bang a la tabla periódica, donde vamos a revisar o investigar las diferentes características o los diferentes datos que nos brinda la tabla periódica. Por ejemplo, hablaremos un poquito de lo que es el periodo. El periodo nos brinda los niveles de energía. ¿Y a qué me refiero a un nivel de energía? Me refiero a los orbitales que va a tener un átomo. Como ustedes aprendieron la semana pasada, un átomo es un poco parecido al sistema orbital, al Sol, donde el núcleo del átomo se encuentra en medio y alrededor hay órbitas en la que están los electrones girando a su alrededor. Solamente hay que mencionarles que las formas de los orbitales no es igual que en los planetas, sino como vimos la semana pasada, hay diferentes formas esféricas, formas de moño, formas de trébol, entonces no es totalmente igual, pero pues sí para que se den una idea. Por ejemplo, el hidrógeno se encuentra en el periodo número 1. ¿A qué se refiere? A que va a tener un solo orbital, y en este caso sí es de forma esférica, y en la misma tabla periódica nos indica aquí en el número atómico que tiene un electrón. Entonces imagínense ustedes que es un átomo que tiene su núcleo, que tiene un orbital y que tiene un solo átomo como si fuera un planeta volando alrededor del núcleo. Entonces es lo interesante de la tabla periódica. Tenemos aquí el helio, que también se encuentra en el periodo 2 y que él tiene también un solo orbital, pero a diferencia del hidrógeno tiene dos átomos girando alrededor del núcleo. Tenemos también otra forma de clasificación, que son los grupos. Los grupos se crearon en base a características de los mismos elementos. Por ejemplo, tenemos al grupo 8A, donde se encuentran los gases nobles, que tienen como característica principal que tienen 8 electrones en su último nivel de valencia. ¿Qué significa esto? Bueno, imagínense ustedes que este núcleo tiene siempre en su último nivel 8 electrones girando alrededor. Son los únicos elementos que son estables en la naturaleza. ¿Por qué? Porque todos los demás elementos, ahorita les platico, no van a tener la misma estabilidad. Entonces, el elemento perfecto son los gases nobles. Esta información, pues también nos la brinda, la tabla periódica. Entonces les digo, tiene periodos, tiene grupos, tiene familias como la de los metales, los no metales, que en el caso de mi tabla esto se diferencia aquí en lo verde, y el grupo de los metaloides, que tiene características entre metales, pero no cumple con todos los requerimientos. Bueno, estos son partes de las características que nos muestra la tabla periódica. También nos da información, ya en lo particular de los elementos, nos dice su número atómico, el símbolo, la masa atómica, los números de oxidación o de valencia. Pues nos dicen casi todo lo que uno quiere saber sobre los elementos químicos. La tabla surgió hace muchísimos años. Las primeras clasificaciones se querían hacer en base a sus nombres, luego en base a las notas musicales. Bueno, fueron varios intentos que se hicieron, varias personas que trabajaron con ellas, hasta que Mendeley, en base a sus investigaciones, crea o propone esta tabla que tenemos en la actualidad. Y hay algo muy interesante, cuando él propone esta tabla, todavía no se conocían todos los elementos que le incluyen, y él predijo
dejó los cuadritos vacíos y él predijo que en ese lugar iba a ir un elemento, y así fue. Déjenme, les digo que de forma personal creo que la tabla periódica es de las mejores cosas que se han hecho, y pues no tanto la tabla, sino cómo la naturaleza es tan sabia. Todos los elementos tienen características similares, tienen una periodicidad, perdón. Recuerden que cuando hablamos de un periodo es que se repite. Por ejemplo, las estaciones del año son periódicas. Cada año va a haber primavera, cada año va a haber invierno, otoño. Así la tabla periódica, cada determinado número de elementos se vuelven a repetir sus características. Como después del litio, que es el número 3, se vuelven a repetir características con el sodio después de haber dejado atrás pues varios elementos diferentes. ¿Qué vamos a hacer con esta actividad? ¿Cuál es el producto que vamos a lograr? Bueno, vamos a hacer, al igual que la semana pasada, una infografía. Como vimos la vez pasada, la infografía tiene características especiales, como es que se muestra en una sola hoja, que se compone de imágenes y texto, que presenta el texto, por favor, para que lo tomen muy en cuenta, de manera lo más concreto que se pueda. Si a mí me están pidiendo, por ejemplo, la semana pasada, solamente que mencionara el año, la teoría de un autor y los postulados, solamente era necesario poner eso. No escribir si estuvo casado, si estuvo divorciado, si tuvo 30 hijos, si vivió donde. No, procuren solamente mostrar la información que se les pide. Una infografía muy saturada no es atractiva a la vista. Al contrario, cuando la ves, te asusta y ya no te dan ganas de leerla, para que tengan cuidado en esto. Y bueno, ¿qué información vamos a rescatar de la tabla periódica? Lo que les he platicado un poquito ahorita, los grupos, que si es grupo alcalino, alcalino térreo, gases nobles, halógenos, qué grupos pertenecen, las familias, metales, no metales, metaloides y los periodos, que les platicaba yo, que son 7 periodos. De hecho, lo vimos la clase la semana pasada, donde comentábamos que el número n cuántico tenía 7 niveles, a esto se refería. El número n o la onda n, que es lo que vimos la semana pasada, significa o se refiere a los orbitales que va a tener un átomo o un elemento. Vamos a manejar también lo que son las propiedades periódicas como la electronegatividad, energía de ionización, radio atómico y afinidad electrónica. Les voy a platicar un poquito de mi propiedad periódica favorita, que es la electronegatividad. ¿Y a qué se refiere? Bueno, como les decía, los gases nobles son los que tienen 8 electrones en su último nivel de valencia y son los elementos más estables y son los elementos que les podría decir perfectos. Enseguida de ellos tenemos el grupo 7A, que pertenece al grupo de los halógenos. Y si se fijan, para la triste historia de ellos les faltó solamente un electrón para poder ser perfectos. Entonces, ¿qué se refiere a la electronegatividad? Más o menos es la fuerza de atracción que ellos tienen para jalar electrones de otro elemento. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, el flúor se va a ver muy atraído a elementos del grupo 1A, a excepción del hidrógeno, como por ejemplo litio, el sodio, el potasio, el rubidio, cesio y francio. ¿Por qué? Porque si él tiene 7 electrones y uno de estos elementos del grupo 1A le regalan un electrón, pues él se vuelve un elemento estable, un compuesto estable. Por eso es muy, muy común que veamos un fluoruro de litio, fluoruro de sodio, fluoruro de potasio o igual cloruro de rubidio, bromuros, yoduros. Estos elementos del grupo 7A tienen una electronegatividad muy alta. Entonces los elementos, mientras más se encuentren al lado derecho de la tabla y de forma más superior, van a ser más electronegativos. En la tabla periódica, el elemento con más electronegatividad, pues va a ser el flúor, por lo mismo que les comento. Así sería que el grupo 6A, que también es electronegativo, altamente electronegativo, pues va a buscar juntarse, unirse, podría decir casarse con elementos del grupo 2A. ¿Para qué? Para que 6 electrones que contiene, por ejemplo, el oxígeno, se juntaran con los 2 electrones que le sobran al magnesio, formarían 8 electrones y formarían un óxido de magnesio
haciendo un compuesto estable con 8 electrones al final. Bueno, ¿qué más nos da la tabla? Nos habla de los elementos, donde vamos a ver los símbolos de cada uno de ellos. El origen generalmente es griego o latín y están relacionados pues a veces con el nombre de quien los encontró, con el nombre algo relacionado con la naturaleza y pues hay que mencionar en qué consisten. Hay que hablar de las propiedades de los elementos también, que es el número atómico. El número atómico es este numerito que vemos en la parte superior de esta tabla y que nos dice que es el número de electrones de un átomo. Por ejemplo, aquí el neón va a tener 10 electrones en su totalidad. Él, como está en el grupo 2A, tiene 2 orbitales y en su último orbital, como es un elemento perfecto, pues tiene 8 electrones. Y en el primer orbital tiene solamente 2 electrones. Si se fijan, aquí a un ladito de la tabla se muestra y todos terminan con un 8 porque son los gases nobles y son elementos perfectos, elementos estables. ¿Qué más nos da la tabla periódica? Nos da la masa atómica, que es, pues así como se oye, es lo que pesa un elemento. ¿Y cómo se saca este peso? Bueno, es la suma de protones y neutrones que están en el núcleo del átomo. ¿Por qué no se suman los electrones? Porque los electrones tienen un peso muy pequeñito que no se alcanza a considerar. Y realmente el número de protones y neutrones es muy parecido, el número de su masa es lo que se suma y pues es lo que nos da la masa o el peso atómico. Vamos a hablar también de valencias, de punto de ebullición, punto de fusión y estados de agregación, que recuerden que estados de agregación son los estados físicos de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. Eso es lo que ustedes van a revisar. Su infografía debe de constar de imágenes. Pueden hacerlo en el programa que ustedes mejor manejen, los que se nos propone en la plataforma, o bien pueden usar un Word o un PowerPoint, solamente cuidando de no perder las características que les comentaba. También su trabajo, antes de que se me olvide, ustedes van a escoger 2 elementos de la tabla periódica. La tabla periódica en la actualidad tiene 118 elementos que se han descubierto. Van a escoger ustedes 2 elementos que quieran, me van a platicar de sus características y van a decir qué utilidades pueden tener. Y aquí también dice, al final de tu documento, escribe 2 usos de la tabla periódica de los elementos. Les pongo aquí, chavos, la rúbrica. ¿Por qué la rúbrica? Porque muchos de ustedes creo que a veces no la leen en su totalidad. La rúbrica, ¿para qué sirve? Para saber cómo te voy a calificar. Si se fijan, yo no los conozco en vivo, no tengo el gusto y no los podría calificar así de Carlitos me cae muy bien y se porta muy bien en la clase y no platica, le voy a poner un 10. No, eso era antes cuando no estábamos en un tipo de enfoque por competencias. Ahora el enfoque por competencias nos dice que nosotros seamos muy claros con nuestros alumnos en la forma que los vamos a evaluar. Nosotros evaluamos 4 criterios, que es el cognitivo, actitudinal y comunicativo y pensamiento crítico. El que le da uno más ponderación, que si se fijan, es lo cognitivo, que nos da 40 puntos, nos pide que la infografía tenga toda la información relevante de cuáles son los datos que proporciona la tabla periódica y una reflexión con al menos 2 usos. Dice, su trabajo refleja que revisó y comprendió el tema de la tabla periódica. Cuando yo veo sus trabajos, veo si ustedes entendieron o no. Y en serio, aunque no lo crean, pues por la experiencia de tantos trabajos revisados, se nota también cuando nada más copian todo y no saben ni qué copiar. Copian hasta el nombre de la mamá de los autores, sus hijos, sus hermanos, cosas que a lo mejor no le estoy pidiendo y me lo ponen. Yo digo, él no leyó la tabla, no reconoce lo que se le está pidiendo. Para que no crean que más es lo mejor, no, es mejor calidad que cantidad. Escríbame lo que se le pide, no me escriba cosas que no se necesitan porque se muestra que no domina el tema. En cuestión de actitud, pues se refiere a que su trabajo sea completo, sea organizado y que sea entregado en tiempo y forma. En comunicativo nos habla sobre todo de la presentación, ¿verdad? Que tenga estructura, que muestre textos, que sea claro lo que ustedes escriben
que den los datos de la tabla periódica y que cumple sobre todo con las reglas de ortografía. Mucho cuidado cuando empiecen un párrafo, no me usan mayúsculas, cuiden los acentos, los puntos, las comas, porque es bien importante. Y al final reviso lo que es el pensamiento crítico, donde en este caso ustedes me van a manejar, les voy a revisar, perdón, que hayan abarcado todos los temas que se les refieren, como los grupos, familias y periodos, las propiedades periódicas, las propiedades de los elementos y que me den al final 2 usos de la tabla periódica, para que lo tomen en cuenta, por favor. El siguiente trabajo se llama calcular en moles, donde vamos a estar trabajando con una parte de la química que se llama estequiometría y que se refiere al estudio cuantitativo de los compuestos. ¿Qué es esto? Pues la química es como una receta. Si tú para hacer una limonada necesitas 300 mililitros de agua, 100 gramos de azúcar y 3 mililitros de limón, se me ocurre, pues estás haciendo una receta. Así cuando hagamos un compuesto, por ejemplo, un hidróxido de sodio, ¿cuánta cantidad de sodio voy a utilizar? ¿Cuánta cantidad de oxígeno? ¿Cuánta cantidad de hidrógeno? Sería una receta, de igual modo. ¿Cuál es la diferencia en la química? Que tenemos diferentes unidades de medida. Para hacer la limonada yo les hablé de litros o mililitros, de gramos, son unidades de medida que nosotros manejamos más o menos bien. Pero en el caso de la química tenemos también unidades de medida, como el mol. ¿Y qué es el mol? Bueno, lo vieron ustedes en el video, se los voy a explicar yo también cómo lo entiendo. Por ejemplo, aquí tenemos una docena de niños y tenemos una docena de carros. Si se dan cuenta, los dos son 12 unidades, está bien, pero la diferencia es que no pesan lo mismo 12 niños a 12 carros. Obvio, los carros van a pesar mucho más que los niños. A lo mejor ni todos los niños van a pesar lo mismo que un carro. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, que un mol de hidrógeno es igual que un mol de oxígeno. La diferencia va a ser que el mol de hidrógeno pesa mucho menos que un mol de oxígeno. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque sé que el peso atómico del hidrógeno es 1 y el peso atómico del oxígeno es de 16 unidades de masa atómica. Esa es la diferencia más grande. El mol es el mismo, las docenas es lo mismo, lo que va a cambiar es el peso. ¿Y qué vamos a hacer en esta actividad integradora? Hay que realizar 2 problemas, donde nos piden número de moles y la molaridad de una solución. ¿Y cómo lo voy a calcular? Bueno, antes que nada tenemos que revisar la fórmula que nos dice que el número de moles es igual a gramos de la sustancia entre peso o masa molecular. Voy a tratar de explicarles cómo se saca. Utilicé el programa de Paint porque ayer en la sesión síncrona utilicé un pizarroncito, pero para mí era más difícil hacer el video con presentación en vivo, entonces usé un Paint para explicarles. Les voy a explicar cómo está más o menos lo del peso molecular. Cuando hablamos de moléculas, hablamos de que 2 o más elementos se combinan y les puse pues una molécula muy básica que todos conocemos, que es la molécula del agua y que sabemos que es el H2O. ¿Y de qué consta? Bueno, consta de un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Yo creo que hasta ahí todos lo comprendemos. ¿Ok? Entonces es una molécula, 2 o más elementos que se unen. Cuando no están unidos son elementos, cuando se unen son moléculas. Entonces seguimos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para sacar un peso molecular? Necesito identificar los elementos que participan. En este caso, participa el elemento hidrógeno y participa el elemento oxígeno. Paso número 2. Tengo que saber cuántos números de átomos hay de cada elemento. Tengo 2 hidrógenos y tengo un oxígeno. ¿Sí? Paso número 3. Identificar la masa atómica de los elementos. ¿Y dónde encuentro yo la masa atómica? La voy a encontrar en la tabla periódica. Identifiquen su tabla o en la tabla que está viendo en internet o si tiene una tabla en físico donde se identifique dónde está la masa atómica. La masa del hidrógeno es de 1.007, pero nosotros vamos a procurar redondear para que nos salga más exacto
nuestra operación. Y la masa del oxígeno es de 15.99, que se va a redondear a 16. Bueno, ¿qué sigue? Entonces tenemos que 2 moléculas de hidrógeno por 1 de masa atómica nos va a dar 2. Y una molécula de oxígeno por 16 de masa atómica, pues nos va a dar 16. Vamos a sumar las dos cantidades que nos salieron, que en este caso es 2 más 16, nos da igual a 18 unidades de masa atómica. O bien, esto cuando calculamos, un peso molecular, pero también lo podríamos poner, en vez de unidad de masa atómica, ponerle gramos. Así se saca un peso molecular. Voy a hacer otro ejemplo. Perdón por los números, escribí así con el dedo y no fue tan fácil. El siguiente ejemplo tengo un dióxido. ¿Por qué dióxido? Di significa 2, ¿verdad? Tri serían 3, tetra 4, entonces esto es un dióxido de carbono. Esta es la fórmula. ¿Y cómo voy a sacar el peso molecular? Bueno, primero identifico los elementos que trabajan aquí. Tengo el elemento carbono y el elemento oxígeno. Paso número 2, identificar el número de átomos. Si el elemento no muestra ningún subíndice abajo de él, pues significa que solamente hay un 1 y no se pone, ¿verdad? Entonces tengo un carbono y en el caso del dióxido de carbono, pues tengo 2 oxígenos. Paso 3, identificar la masa atómica de nuestros elementos. El carbono tiene una masa atómica de 12 y el oxígeno, como les había comentado, tiene una masa atómica de 16. Hago mis operaciones que siguen, 1 por 12, 12, 2 por 16, 32 y sumo 12 más 32, 44 unidades de masa atómica o bien 44 gramos. Entonces esto sería el dióxido de carbono. El siguiente paso sería sacar, el número de moles. ¿Que cómo lo voy a sacar? El número de moles nos dice que se saca gramos entre peso molecular. Híjole. Perdón, me salté una diapositiva. Bueno, miren. Este ejemplo que les puse aquí, no lo escribí completo, sería si yo tuviera 100 gramos de dióxido de carbono. Entonces, no va a estar escrito, pero se los voy a explicar de forma verbal. Si yo tengo 100 gramos de dióxido de carbono y lo divido entre 44, la cantidad que me va a salir, son 2.27 moles. Ojalá no se me hayan perdido aquí, pero esa diapositiva se me perdió. Y luego en los problemas que ustedes les piden sacar molaridad. La molaridad, ¿cómo se va a sacar? Tiene una fórmula que es número de moles entre litros de solución. Y les puse un ejemplo aquí. El dato que necesito saber es molaridad y no lo tengo. Tengo que el ácido sulfúrico tiene 0.51 moles y en esta solución voy a tener 600 mililitros. Siempre la fórmula de molaridad se va a sacar con litros de solución. Entonces, ¿yo qué hago? Pasar los mililitros a litros, que sería 0.6, 0.600, ¿verdad? Entonces, la fórmula la desarrollo. Molaridad es igual a 0.51 moles entre 0.6 litros y la cantidad que se me saldría es 0.85 moles sobre litros. Así van a ser más o menos su problema. Si alguien tiene una duda que batalla mucho, por favor, mándeme un mensaje. De todas maneras, les mando la diapositiva del trabajo completo de dióxido de carbono donde se me perdió para que puedan realizarlo. ¿Qué van a entregar? Pues van a resolver los problemas. Dice que puedes copiarlos en un procesador de textos o bien hacerlo en una hoja de papel y ustedes definir bien el uso de fórmulas, procedimiento y resultados. Hay que hacerlo estilo cuando estábamos en primaria, donde pones datos, pones fórmula, desarrollo de la fórmula y resultado. Y recuerden del resultado lo que siempre nos decía la maestra. Son perros, gatos o caballos, litros, metros. Hay que poner qué nos pide, si nos pone moles, si nos pone moles sobre litros, la cantidad que nos vaya a poner. Hay que darle el resultado una unidad de medida. ¿Cómo me lo pueden entregar? Yo estuve pensando sobre esta actividad. Pueden entregarme fotos
del procedimiento que ustedes hicieron en hoja de máquina. A lo mejor el problema sí copiado en base a su procesador de textos, ¿verdad? En un Word, luego poner ya la foto del procedimiento y al final del trabajo se pide que se haga una reflexión, si no mal recuerdo, de cómo hicieron su trabajo y de qué les sirvió, algo así. Pueden revisarlo, creo que lo más importante era hacer los ejercicios. La siguiente actividad que tienen que hacer es un foro de clase que se llama Energía, Humanidad y Ambiente. ¿Y qué vamos a rescatar aquí? Bueno, hay que hacer 3 participaciones, como ustedes saben. La primera es qué tipos de energía se generan y en qué entidades de la República Mexicana. Es muy triste decirles que en México la mayoría de nuestra energía proviene de hidrocarburos, que son combustibles fósiles y que al momento de quemarse generan demasiada contaminación. Entonces hay que ver qué otras energías se manejan en nuestro país y en la segunda participación pues comentar ventajas y desventajas de al menos 2 energías renovables y en la tercera participación sería ya comentarle a algunos de sus compañeros. Les recuerdo que cada foro de clase tiene aproximadamente un valor de 5%. Bueno, tiene un final, sí, de 5%, pero en la semana pasada me tocó ver varios comentarios repetidos donde copian y pegan de una página. Como no leen lo que contestan sus compañeros, pues lo vuelven a pegar y se repite. ¿Tú sabías respuestas a la pregunta? Hasta iguales, hasta tres respuestas iguales, cuando pues no debe de ser así. Procuren, para mí es más rescatable ver un análisis y una reflexión suya a que me copien un libro y lo pongan en el foro, cuando ya saben que las respuestas deben de ser muy concretas. Otra cosa que me tocó ya ver esta semana es imágenes que suben. Los foros no llevan imágenes. No es lo adecuado, debe de llevar reflexiones de su parte. ¿Qué más les iba a decir? Cuiden la ortografía, muchas faltas de ortografía, muy mal uso de las mayúsculas, de los puntos y de las comas para que tengan cuidado. Esto sería el foro de clase. El siguiente foro de debate se llama Compartir aprendizajes, donde van a hacer un análisis de los resultados del problema que hicieron de moles, diciendo cuál es el problema más fácil de resolver y por qué. Si se fijan, para poder contestar este foro tienen que hacer primero la actividad. Es bien importante que no lo dejen al último día y que no crean que a lo mejor porque no tiene una calificación directa no les importe participar, pero no, al contrario, el foro de debate nos ayuda a desarrollar totalmente competencias que no se podrán de hacer de otro modo. Esta semana le toca moderarlo al equipo número 2 para que por favor se haga presente, nos diga yo soy del equipo 2 y voy a moderar y empiece a ayudarnos a moderar el foro, que es muy importante. Y para terminar tenemos 2 actividades formativas, 2 cuestionarios que se refiere a la nomenclatura de compuestos orgánicos e inorgánicos. Les voy a ser bien sincera, yo entré a hacerlos, no están tan fáciles, obvio sí se pueden hacer, ¿verdad? Pero sí se me hicieron un poco complicaditos para que por favor lean todos los recursos que les brinda la plataforma y lo realicen con calma, de una manera reflexiva, con ayuda a lo mejor de información de internet, porque sí, la verdad, no están tan fáciles. ¿Qué les iba a comentar? Como ustedes saben, las actividades integradoras tienen un valor final del 30%, todas las actividades. Los foros, un valor del 20%, por lo cual les pido que trabajen mucho esta semana en sus actividades. La semana pasada hubieron muy buenas calificaciones, otras a lo mejor no tan buenas, pero creo que todos pueden hacer el esfuerzo de que esta semana proponerse a trabajar un poquito mejor. Si alguien en lo personal batalla, sobre todo calculando el número de moles en este ejercicio, comuníquese conmigo, podemos hacer una sesión síncrona de forma individual donde explique nuevamente en qué consiste. Échenle muchas ganas, ya van bien avanzados y yo creo que todos tienen la capacidad de poder trabajar. Si alguien tiene un problema en lo particular, por favor hágamelo saber y pues yo creo que esto sería el segundo video tutorial.
Les agradezco los comentarios de la semana pasada. En verdad, para mí hablar en video, pues no estoy acostumbrada, repito a lo mejor muchas cosas, pero pues lo trato de hacer lo mejor que pueda y sobre todo pretendiendo que les pueda ayudar a hacer mejor su trabajo. Entonces, esto sería todo. Me despido y estoy a la orden para cualquier problema que tengan. Gusto en saludarlos y que tengan bonita semana.